que se pudo observar pequeños seres vivos. Por tal motivo, a Leeuwenhoek se le considera como padre de la microbiología. Micro, pequeño, bio, vida y logía, estudio. ¿Está bien? Recuerda que Leeuwenhoek fue contemporáneo con Robert Hooke. ¿Está bien? Eso fue en 1676. Ya se tenía conocimiento de animales microscópicos, de seres vivos pequeños. 100 años después, ¿está bien? Fíjate, 200 años después, recién se establece un tercer reino, el reino protista, para hacer referencia justamente a lo que 200 años antes había observado Leeuwenhoek. ¿Está bien? Entonces se crea el reino protista para incluir a los microorganismos. En 1938, Herbert Copeland, un biólogo norteamericano, propone el cuarto reino, el reino monera, incluyendo las cianobacterias, o también llamadas algas verdes azuladas, que hacen fotosíntesis. Crea el reino protoxista, y pues los cuatro reinos son el reino animalia, el reino plantae, el reino protista, el cual él rebautiza con el nombre protoctista, y finalmente el reino monera. ¿Está bien? Entonces, Copeland introduce el reino monera y cambia el nombre de protista a protoctista. En el año de 1969, Robert Whittaker, un ecólogo, él sí, botánico, norteamericano también, propone la división de los seres vivos en 5 reinos. ¿Está bien? Esta pregunta siempre la hacen, los 5 reinos de Whittaker, los cuales son los animales, las plantas, los protistas o protoctistas, los monera, las bacterias, y finalmente las plantas antes incluían a los hongos, y lo que hizo Whittaker fue separar a los hongos de las plantas, y entonces establece pues el reino fungi. ¿Está bien? Luego, en 1990, el microbiólogo norteamericano Wesse hace uso de la secuencia de base de genes y utiliza las diferencias moleculares, de tal manera que este reino monera se va a dividir en 2 reinos. ¿Está bien? En el reino Archaeobacteria y en el reino Eubacteria. De tal manera que se originan 6 reinos, los cuales son Plantae, Animalia, Fungi, Protista, Eubacteria y Archaeobacteria. ¿Está bien? Y también se propone que los 6 reinos se dividen en 3 dominios: dominio Arcae, dominio Bacteria y dominio Eucaria. Finalmente, los 6 reinos se dividen en 2 tipos de células: células eucariotas, que vendría a ser las plantaes, animalia, fungi y protista, y células procariotas que carecen de núcleo, que vendría a ser el reino Eubacteria y el reino Archaebacteria. ¿Está bien? De forma práctica, utilizamos el siguiente cuadro. Haeckel propuso entonces 3 reinos: protista, plantae y animalia. Luego, el plantae para Whittaker se dividió en fungi y plantae. El protista, monera y protista. Recuerda que entre Haeckel y Whittaker estuvo Robert Copeland. Luego, para Wesse se proponen 6 reinos. El animal sigue siendo animal, plantae sigue siendo plantae, fungi sigue siendo fungi, y las moneras se dividen en 2 reinos: eubacterias y archaebacterias. Finalmente, Wesse también propone 3 dominios. Las eubacterias estarán en el dominio bacteria, las archaebacterias en el dominio arcae y los 4 restantes en el dominio eucaria. Entonces, el dominio eucaria tiene 4 reinos: el dominio arcae un reino y el dominio bacteria un solo reino. En resumen, decimos que existen 3 dominios, 6 reinos y 2 tipos de células. Fíjate, en un inicio eran animales y plantas,
Luego Haeckel, animales, plantas y protistas. Luego Whittaker, animales, plantas, hongos, protistas y Monera. Finalmente Wesse, animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y arqueabacterias. Fíjate, los dominios son dos, son tres. Fíjate aquí, dominio Eucaria, que abarca 4 reinos, dominio Arcae, que abarca un reino, y dominio Bacteria, que abarca un reino. Respecto al tipo de célula procariota, que abarca 2 dominios, dominio Bacteria y dominio Arcae, y célula eucariota, que abarca 4 reinos. ¿Está bien? Y un solo dominio, que es el dominio Eucaria. Bueno, repasa el cuadro. Ahora revisaremos los virus. Los virus, para comenzar, no son seres vivos. Se encuentran en el nivel de estructura molecular, supramolecular. ¿Está bien? Características de los virus. No son seres vivos, son organizaciones supramoleculares. ¿Está bien? Carecen de metabolismo propio por el mismo hecho de no estar vivos, porque los únicos que tienen metabolismo son los seres vivos. Entonces, un virus al no estar vivo no presenta un metabolismo propio, sino que usa a un hospedero. Por tal motivo también se le llama parásitos obligados. Los virus no son susceptibles a los antibióticos. Los antibióticos atacan pues la vida, ¿está bien? Sin embargo, los virus no son seres vivos. Por tal motivo no son atacables con los antibióticos. ¿Está bien? La estructura de un virus consta de ácido nucleico, que vendría a ser ADN o ARN, pero nunca juntos. Por ejemplo, el VIH contiene ARN, solo uno puede tener. Y a ese ADN o ARN presente en el virus se le denomina genoma viral. Luego tenemos a la cápside. La cápside es una cubierta proteica que envuelve, que protege al genoma. Y está formado por unos ladrillos denominados capsómeros. La cápside, entonces, la cubierta y el genoma me conforman el virión. Esta cápside puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos una cápside de forma icosaédrica, aquí de forma helicoidal y aquí de forma compleja. Si la cápside no está envuelta por una envoltura, se denominará virus desnudo. En cambio aquí, fíjate, la cápside, que es esto de aquí, está envuelto por una envoltura. Entonces el virus se llamará virus cubierto. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos el genoma, que puede ser ADN o ARN. Tenemos la cubierta proteica denominada cápside, conformado por ladrillitos denominados capsómeros. Al parecer, esta cápside es de la forma icosaédrica y está cubierto por una envoltura, ¿cierto? Una envoltura que presenta proteínas en el exterior. La envoltura, por lo general, muchachos, pertenece a la célula que está afectando el virus. ¿Está bien? Esta envoltura pertenece al hospedero, de tal manera que el virus puede transitar fácilmente, libremente, de célula en célula, sin ser descubierto por los glóbulos blancos o por los fagocitadores del huésped. ¿Está bien? Pero todos los virus no poseen envoltura, solo algunos. Por ejemplo, el virus del VIH, de la gripe y de las herpes poseen envoltura. Los virus que infectan bacterias se denominan bacteriófago. Entonces, si te preguntan, ¿qué es un bacteriófago? No es una bacteria, es un virus que afecta a bacterias, que por lo general es de forma compleja. Los virus que afectan humanos, por ejemplo, son la varicela, la sarampión, el VIH, la polio, el ébola, papiloma, hepatitis, conjuntivitis, paperas, viruela, el famoso dengue, fiebre amarilla, polio. Se subraya la fiebre amarilla porque fue el primer virus que atacó a humanos, el que se estudió a humanos. En animales, distemper canino, leucemia felina, fiebre aftosa y rabia. Se subraya la
fiebre aftosa porque fue el primer virus estudiado en atacar los animales. En plantas, virus del mosaico del tabaco. Este virus es muy importante ya que fue el primer virus de todos estudiado. Fue el primer virus descubierto. ¿Está bien? El virus del mosaico del tabaco ataca pues a la familia de las solanáceas, como el tabaco, como la papa o como el tomate. ¿Está bien? Y genera pues manchas en las hojas. Y el biólogo ruso Dmitry Ivanovsky fue el que justamente descubrió el virus del mosaico del tabaco mientras trabajó con el tabaco. ¿Está bien? Hasta ese entonces se creía que los agentes infecciosos más pequeños eran las bacterias. Sin embargo, había plantas que no se podían curar, digamos así, con los filtros de bacterias. Seguramente porque había organismos más pequeños que atravesaban los filtros bacteriológicos. Por tal motivo, se hicieron investigaciones y este ruso biólogo, Dmitry Ivanovsky, pues logró descubrir al virus del mosaico del tabaco. Y de esta forma se sabe que existen agentes infecciosos más pequeños que las bacterias. Multiplicación de virus. Un virus se multiplica. Un virus no se reproduce, ¿cierto? Entonces, para que un virus pueda multiplicarse, tiene que hacer uso de un tejido, dijimos. Por tal motivo, son parásitos obligados. Para que el virus pueda multiplicarse, hace uso de dos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Durante el ciclo lítico, el virus llega al hospedero, inyecta el genoma, pero el organismo no se destruye, sino que va a reproducir, va a multiplicar ese genoma introducido por el virus. Pero la bacteria, en este caso, no muere. Sin embargo, en el ciclo lítico, llega el virus, se fija en la bacteria, inyecta el genoma viral, el cual se une al genoma de la bacteria. La bacteria comienza a reproducir su genoma y inconscientemente también reproduce el genoma viral, de tal manera que se multiplican las partes de los virus y luego este genoma viral con las partes proteicas se ensamblan generando los viriones para finalmente salir matando a la célula mediante la lisis. ¿Está bien? Entonces se fija, inyecta, se multiplica, se ensambla y finalmente ocurre la muerte de la célula. ¿Está bien? De esta manera los virus se están multiplicando. Recuerda, un virus se multiplica, no se reproduce. Ahora veamos las estructuras infecciosas. Las estructuras infecciosas no son virus. Por ejemplo, viroides. Los viroides son pequeñas moléculas circulares de ARN infectivo. Entonces, si te preguntan, ¿un viroide es un virus? Falso. Un viroide es un ARN infectivo que causa más afecciones en las plantas. Los priones son partículas proteicas infecciosas. ¿Está bien? Son proteínas infecciosas que causan enfermedades en animales. Por ejemplo, tenemos a las famosas encefalopatías espongiformes transmisibles, como el prurigo lumbar en las ovejas o la famosa encefalopatía espongiforme bovina en las vacas locas. ¿Está bien? Una enfermedad llamada las vacas locas, que pues ataca a las células del cerebro, haciendo que las vacas no se controlen, ¿me entiendes? Se golpeen y todo. Ahora estudiamos el primer reino de los seres vivos, ¿está bien? El reino Eubacteria. Características. Son organismos procarióticos, es decir, que carecen de núcleo. Pueden ser unicelulares o coloniales. Pueden estar solitos o en grupos. Pueden ser de vida libre o parásita. Son cosmopolitas, es decir, están adaptados a varios medios, tanto agua, tierra, suelo. Presentan
variadas formas, pueden ser coco, bastón, cilindros, presentan la pared celular con peptidoglucano. ¿Está bien? Existen bacterias autótrofas, es decir, que pueden producir su propio alimento mediante fototrofía o quimiolitotrofía, y también bacterias heterótrofas, que se alimentan de materia orgánica ya elaborada. La reproducción es asexual por fisión binaria. Las bacterias, apúntalo, carecen de reproducción sexual. Existe un evento denominado proceso parasexual, pero no se considera una reproducción sexual. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria que también puede formar colonias. Tenemos bacterias fotosintéticas, por ejemplo, como esta cianobacteria. Y aquí tenemos una división, fíjense, aquí está la bacteria, se genera aquí el mesosoma de tabique, se replica el ADN, finalmente obtengo dos individuos idénticos a la madre. ¿Está bien? Entonces, esto es una reproducción asexual. Estructura. Aquí tenemos una bacteria, el esquema de una bacteria. Entonces tenemos a la pared celular. La pared celular está conformada por peptidoglucano, también llamado mureína. Aquí está, fíjate, la pared celular, que se encuentra encima de la membrana. Luego tenemos la membrana citoplasmática, justamente que es esa parte de amarillo. Esta membrana citoplasmática se va a plegar internamente generando los mesosomas para producir ATP. Esto sucede ya que las bacterias carecen de mitocondrias. Si las bacterias carecen de mitocondrias, entonces una manera de hacer respiración celular es por medio de la membrana plasmática con sus mesosomas. La cápsula es la estructura más externa, pero solamente está presente en algunas bacterias, no en todas. Y por lo general le confiere resistencia, o por ejemplo, resistencia a la fagocitosis. Las pilis son pequeñas protuberancias, ¿no?, filamentosos cortos que le permiten la adherencia a la bacteria, a un determinado sustrato o a un hospedero. Los flagelos sirven para el desplazamiento. Fíjate, este flagelo procariótico sirve para el desplazamiento. La diferencia entre el flagelo procariótico y el flagelo de las eucariotas es la proteína. En las eucariotas, la proteína es la tubulina, mientras que en las procariotas, como esta bacteria, la proteína que conforma el flagelo es la flagelina. ¿Está bien? También contiene citoplasma, aquí está citoplasma, ribosomas, está aquí los ribosomas, y gránulos. ¿Está bien? Los gránulos, por ejemplo, que sirven para alimentación, como el glucógeno. También tiene ADN bacteriano, que vendría a ser este, que se encuentra de forma circular y súper enrollado, no presenta histonas. Las bacterias no presentan histonas en el ADN, mientras que las eucariotas sí presentan histonas. Este ADN me conforma el genoma bacteriano y la zona que se encuentra alrededor del ADN bacteriano se denomina nucleoide. Ojo, no es núcleo, es nucleoide. ¿Está bien? Finalmente, aquí tenemos una porción de ADN que se encuentra fuera del centro. Esta porción se denomina plásmido. Este plásmido está involucrado en funciones adaptativas. Por ejemplo, aquí aparece una bacteria nueva y esta pili especial se comienza a alargar y se va a conectar a la otra bacteria. Y por esa pili se va a transportar este plásmido. Obviamente, este plásmido antes se ha replicado. Un plásmido se queda y el otro plásmido se dirige por la pili y se transfiere a la otra bacteria.
Del mismo modo, la otra bacteria transfiere el plásmido hacia esta bacteria, de tal manera que la información ya fue intercambiada para que las bacterias puedan sobrevivir y adaptarse al medio ambiente. Bueno, la pared celular y la membrana citoplasmática están presentes en todo tipo de células, mientras que la cápsula solo se encuentra en algunas bacterias. ¿Está bien? Entonces, fíjate, pared celular y membrana citoplasmática está en todas las bacterias, pero la cápsula solamente en algunas. Entonces, si te preguntan, ¿no? Estructuras que están presentes en todas las bacterias, pared y membrana, pero cápsula solo en algunas. Las bacterias también pueden dividirse como bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y esto se debe a la tinción tipo gram. ¿Está bien? Aquí tenemos bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. El término gram hace referencia a la tinción gram, que fue establecida por este bacteriólogo danés, Christian Gram. Christian Gram entonces empezó a teñir bacterias. Si la bacteria se pintaba de color violeta o púrpura, entonces lo denominó bacteria gram positiva. En cambio, si la bacteria se pintaba de color rojo o grosela, se denominaba bacteria gram negativa. ¿Está bien? Entonces, violeta y rojo. Características de la bacteria gram positiva. Fíjate, la pared celular está compuesto por una ancha capa de peptidoglucano, mientras que en la negativa el peptidoglucano es escaso. ¿Está bien? Otra característica es que las positivas presentan los famosos ácidos teicoico y ácido lipoteicoico, mientras que las negativas presentan las porinas. Otra característica es que las positivas tienen una sola membrana, mientras que las negativas tienen aquí dos membranas, una interna y otra externa, separados por el espacio periplásmico, o también llamado espacio periplasmático. Algunas bacterias que pertenecen a las negativas son la Escherichia coli, que se encuentra en el tracto intestinal de muchos animales, la Helicobacter pylori, que se alberga en la mucosa gástrica y puede causar la gastritis, las pseudomonas, la Salmonella typhi, que causa la famosa fiebre tifoidea, el Vibrio cholerae, que causa pues la famosa enfermedad del cólera. ¿Está bien? Vibrio. Dentro de las positivas tenemos el Clostridium tetani, que causa el tétano, los famosos Enterococcus fecalis, que son indicadores de sanidad. Por ejemplo, si hacemos un estudio de un alimento y aislamos esta bacteria, podemos inferir que ese alimento fue preparado en condiciones poco higiénicas. ¿Está bien? Son indicadores. Tenemos el anthrax, el botulismo, que pertenece al mismo género que el clostridium, la gangrena, que es cuando el tejido se empieza a necrofiar, la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, y los famosos lactobacilos, ¿no? Que por ejemplo se usa para producir yogur, o también están presentes pues en la vagina, ¿no? Produciendo ácido láctico y haciendo que los patógenos no se desarrollen en ese medio ácido. ¿Está bien? Chicos, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces, bueno, yo les voy a dejar el enlace del video en el grupo, pero también el video que grabamos de esta clase. Igual con la información que se dio al inicio del video, pienso que ustedes pueden desarrollar perfectamente la guía. Y si de pronto tienen alguna duda cuando estén desarrollando precisamente, por favor me avisan y vamos resolviendo oportunamente las dudas. En el día miércoles, creo que si no estoy mal sería día lúdico, entonces pues no tendríamos clase, pero yo estaría atenta a todas las dudas que ustedes tengan de pronto respecto a la guía y al desarrollo. Entonces, para el lunes, como yo les había dicho, tenemos, ya tienen que ustedes presentar el desarrollo de la guía
y adicionalmente vamos a hacer un pequeño test para que, o sea, ustedes puedan ver su nivel de aprendizaje. El test va a ser de la guía que se presentó, o sea, de información que hay en la guía y algunas preguntitas acerca del video. Entonces les voy a dejar los dos. Yo ahorita subo este video a YouTube y lo comparto con ustedes a través del grupo y adicionalmente dejo el enlace por los que quieran seguir viéndolo o quieran repetir de pronto la primera parte que es específicamente del tema que estamos viendo, que es la parte de clasificación taxonómica y donde se explica muy bien, creo yo, ese aspecto.